pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando somos aturdidos por los problemas judiciales de la nación, donde la corrupción tiene nombres y apellidos alternos, pertenecen a los que están gobernando, a los que fueron gobernantes antes, y en todo caso a una sociedad que se fragmenta para tratar de dividirse, defendiendo o atacando a cada quien según su propio pensamiento, más allá de si hay o no ilícito, porque nadie le cree a la justicia. Mientras todo esto nos entretiene, por primera vez desde que gobierna Macri, el INDEX termina de informar que ha caído la actividad industrial el 8.1%, hecho que no ocurría desde el 2002, es decir, después de la crisis del 2001. Por lo tanto, el gobierno de la sociocracia, al que el propio presidente alertó que a raíz de esta causa varios empresarios iban a tener que pasar por la justicia, no solamente no ha concretado ninguno de los proyectos ofrecidos en la campaña en favor de la sociedad, sino que tampoco, a pesar de venir muchos de ellos de las empresas, han tenido la inquietud del desarrollo industrial. Y lo que es más grave, la mano de obra que más trabajo da en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes. Y son las que actualmente se encuentran bombardeadas con la política económica, porque la apertura indiscriminada de la importación destruye la fabricación nacional y ahoga y asfixia, y además, cuando se pierden puestos de trabajo como los que se han perdido, 72.000 en la industria, es evidente que esta política tiene un solo objetivo: vencer la resistencia de aquellos que quieren el desarrollo industrial para permitir que las grandes corporaciones internacionales nos vendan todo lo que nos tengan que vender y nosotros alimentarlos en este regreso permanente al preperonismo, donde no solamente piensan que lo va a salvar la exportación agrícola ganadera, sino que le han agregado la exportación minera. Y mientras Macri decía que se le había escapado el manejo de la inflación, cosa que en su campaña había dicho, eso es una pavada, ¿cómo no se va a manejar la inflación? El que no maneja la inflación fracasa en un gobierno. Y se habla del 30%, el presidente habló del 30%. Bueno, el dato es que si seguimos en este ritmo va a estar cerca del 32% anual, o sea que va a superar el 31%, y entonces podemos elegir: hablamos de esto o de toda la mugre que rodea a los ilícitos de la República Argentina, que también son noticias y que también hay que comentarlas. Y frente a esto, el que se levanta para trabajar todos los días, el que todavía no ha perdido la fe y no se ha entregado, que cuando sale de su casa mira hacia atrás para ver si alguien lo va a robar o lo va a matar, el que cuando tiene que viajar en un colectivo se entera que tiene que pagar más, en un tren que tiene que pagar más, en un subterráneo que tiene que pagar más, y que cuando llega a su casa se encuentra con todo apagado porque cuando enciende la estufa gasta más y cuando prende el gas le llega la factura más alta, y entonces se da cuenta que el único recurso que tiene, que es su salario, cuando va a la empresa o al lugar, a la fábrica donde trabaja, le dicen, mira, el tope es el 15% y algunos logran el 25%, pero se lo dan en cuotas, pero el Estado pretende cobrar puntualmente, las empresas privadas que se benefician con estos negocios cobrar puntualmente si no cortan los servicios, pero eso sí, el salario y el aumento cobrarlo en cuotas. Es decir, la sociedad menor amortiza mayoritariamente a los que hacen el gran negocio en la Argentina de la turbulencia y de la confusión. Por lo tanto, elegimos decir esto antes de hacer lo que hacen todos, hablar de la actualidad lamentable que lleva a que todos estén bajo sospecha
y que además nos encontremos con que el juez Claudio Bonadío pidió que se autorice por parte del Congreso al allanamiento de los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la República, para lo cual el artículo 1 de la ley que en su momento se estableció de fueros dice que los domicilios de los legisladores es inviolable porque están protegidos por los fueros. Y acá se produce una discusión porque, de acuerdo a lo que está pidiendo el juez, es el allanamiento para buscar imaginarias pruebas, pero no la pérdida de fuero, es decir, no la detención del legislador, en este caso la legisladora. Y entonces hay cierta división. El reglamento del Senado indica que para que esto ocurra no lo tiene que hacer la vicepresidenta de la República, presidenta del Senado, Michetti, sino que lo tiene que pedir un senador. Por lo tanto, hoy el bloque de Cambiemos va a pedir una sesión para el lunes o martes para que se haga este tratamiento. Pero el conjunto de Cambiemos tiene 25 senadores, no le alcanza porque el reglamento dice que se hace con mayoría simple, pero esta mayoría simple requiere que algunos peronistas votaran la posibilidad de que fuera allanada Cristina Fernández, porque si no es imposible. Pichetto salió a decir que solamente cuando haya condena se va a levantar el fuero de cualquiera de los imputados, porque mientras no haya condena se protege a través de la ley de fueros. Y aquí viene la otra parte de esta situación. Urtubey le dice a Pichetto que no es tan así, porque lo que está pidiendo Bonadío es simplemente juntar pruebas o buscar pruebas sin violar la situación. Bueno, el artículo 1 dice que el domicilio es inviolable. El juez pidió ir a 3 domicilios, el de Capital y 2 de Santa Cruz. Hay otra discusión, si es un domicilio, o sea, el que está fijado por ley, en este caso sería Santa Cruz, o si todos los domicilios donde habita un funcionario electo, en este caso un legislador, están cubiertos por la ley. Mientras se entretienen discutiendo esto, ocurre que el fiscal Policita pidió, en el caso de los Sauces, que sean llevados a juicio oral Cristina Fernández, sus 2 hijos, Máximo el diputado y Florencia, que no tiene fueros, su sobrina y una serie de parientes vinculados a este tema, además de Cristóbal López y Lázaro Báez, por blanqueo de dinero en esa causa de los Sauces, donde este pedido de Policita se lo hace al juez Ercolini, que tendrá que decidir si se eleva a juicio oral o no a la expresidenta de la Nación. Y Cristina Fernández hoy tenía anunciado una retrete en el gremio de Mata, en Cañuelas, en un plenario de los mecánicos, que hasta este momento piensa que va a ir, y los mecánicos dicen que va a estar presente, y entonces veremos qué ocurre, porque seguramente la prensa irá para tratar de preguntarle de todo, y veremos si lo dejan entrar o no lo dejan entrar, porque es un plenario de trabajadores y delegados de Mata. Que dicho sea de paso, junto con la UON y camioneros, se van a reunir el 15 para establecer un pensamiento de plantear medidas de fuerza más concretas en defensa de los trabajadores y del movimiento obrero que se siente agredido por este gobierno en el pleno de la CGT. Dicho esto, ustedes recordarán que este programa alertó que no podía procederse como el juez laboral había procedido en el embargo a camioneros, porque indudablemente estaba embargando la federación y la federación no tenía afiliados. Bueno, parece ser que escucharon los muchachos de Camionero y ayer se presentaron en Comodoro Pi para denunciar justamente al ministro de Trabajo por la determinación de lo que ellos interpretan que es una cuestión fraudulenta creada por persecución política, que más allá de lo que nosotros podamos sostener o decir, tiene que ver algunas con acusaciones que pueden ser o no tomadas con seriedad, pero la otra sí, porque tiene que ver con
que han embargado a una federación que no tiene afiliados. No la cuenta del sindicato, sino la cuenta de la federación. Por más que Treaca diga que la sanción era para el sindicato, el embargo fue para la federación. Así que veremos cómo surge todo esto, cómo se desarrolla todo esto que estamos hablando, porque también en esta situación y con la lamentable muerte ayer de una vicedirectora y de un encargado portero de la Escuela Moreno, que lo dábamos sobre el cierre de nuestro programa, hoy hay otra vez paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires, se adhiere también ATE en la provincia, por lo cual todos los días hay un motivo para parar. Según dicen, Baradel hacía ya más de un mes había pedido que se reparara eso. Dicen en la escuela que hace un tiempo largo que venían pidiendo reparaciones y atenciones y que no le prestaban atención. Lo cierto es que lamentablemente fallecieron 2 personas en una verdadera explosión. Cuando se encendió la corriente eléctrica en la cocina, el escape de gas provocó casi la explosión de un tipo bomba y la despidió más de 20 metros de la vicedirectora y la estrelló contra el muro de una casa, mientras que también falleció en ese acto el portero. Entonces la desidia, la falta de atención, el mezclar todo en las discusiones y en las pujas, se cobra 2 vidas, y además de cobrarse 2 vidas, pone en evidencia que mientras se roban las cosas, que mientras mal manejan los fondos públicos, que mientras se hacen los distraídos en muchas situaciones, el dinero nunca llega donde tiene que llegar. Y que además de tener malos sueldos los docentes, tienen malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, es una fotografía de la vida argentina, donde todos tenemos malas condiciones de vida, a pesar de tener un país riquísimo, con una sociedad empobrecida. Hoy, usted podría elegir a esta hora, a lo mejor, o más tarde, andar por los medios, y todos van a estar hablando de la cuestión judicial. Permítame que yo le hable del bolsillo, que decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano. A usted le aumentan todo, menos el salario, en el gobierno de los globos, que nos pintó de amarillo y que ya tenemos naranja, color muy similar al rojo de peligro, ante lo que puede pasar en la Argentina cuando no se pueda ni siquiera devolver lo que pidieron prestado.